Muy buenas noches y bienvenidos a Mensajes de Orión. Bueno, lo prometido es deuda y hoy vamos a continuar la primera parte del vídeo que hicimos Joaquín y yo sobre espectros y fantasmas. Bueno, en el primer vídeo, si os acordáis, Joaquín expuso, bueno, empezamos hablando así un poco de todo, introduciendo el tema, y luego Joaquín expuso su teoría sobre la existencia de ese posible mundo espiritual, ¿no? En el que habitarían pues los espectros, los fantasmas and company, ¿no? Bueno, hoy va a ser un poco más cercano el programa porque vamos a hablaros sobre experiencias paranormales relacionadas con todo esto. Y bueno, como sabéis, podéis comentar y podéis dejar, o si queréis mandarme por privado alguna historia, estáis invitados a realizarlo, ¿vale? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Joaquín al programa de esta noche. Muy buenas noches, Joaquín, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas noches, por nada. Aquí expectante y encantado de estar una vez más en este magnífico programa, perdón, de Mensajes de Orión. Y nada, quedo a tu disposición y al de tu audiencia, encantado de estar una vez más aquí. Bueno, hoy vamos a empezar recordando un poco lo que te pasó, Joaquín, que bueno, la contaste en el programa de Los Ángeles del Sol. Y bueno, para entrar un poco en materia y recordar aquello que contaste, me gustaría abrir el programa de esta noche. Este vídeo lo vais a ver, ya se está emitiendo lo que es en la semana especial Halloween que he hecho y bueno, dijimos que íbamos a hacerlo en esta semana. Y vamos a empezar porque por si alguno no escucha esa historia, yo creo que es una manera, está bien de empezar este programa haciendo un poco de memoria sobre aquello que te pasó, que bueno, ya la contaste, pero para los que no lo han escuchado, porque la verdad es que no tiene desperdicio la historia, ¿eh? Así que Joaquín, cuando quieras, adelante, cuéntanoslo. Bueno, antes de empezar, lo primero de todo, quiero decir que soy una persona muy racionalista, muy analítica, y lo último que se me ocurre pensar es que estoy ante un fenómeno fuera de lo normal, ¿no? Entonces, eso vaya por delante, y con esto quiero decir que cuando hablo de algún fenómeno de este tipo es porque tengo causa, ¿no? Tengo causa para poderlo decir y proclamarlo, porque la cosa se ha salido de madre. Cuando digo de madre es que se sale dentro de los cauces normales, que tú puedes encontrar una explicación lógica para tratar de explicar lo que acaba de ocurrir. Bueno, pues esta experiencia a la que me vuelvo a remitir ocurrió un día normal, de los que yo salía a hacer mi caminata porque así lo tenía indicado por prescripción médica, para el tema de pues fortalecer mi corazón a consecuencia del infarto que tuve y demás. Un circuito que repetía muchas veces y que al que estaba habituado y que iba por la zona de Elda, además unos 10 kilómetros aproximadamente, no tendría más. Y estaba próximo a la finca de don Lamberto Amat, en el camino que va hacia una zona que se llama la Casa de las Julianas, ¿no? Por allí también está cerquita el Pocito Alonso y demás. Era un camino en un área totalmente despejada de lo que es arboleda, solamente arbusto, una zona semiárida, bastante despejada y demás. Pues yo iba como siempre, concentrado en lo mío, soy un tío bastante despistado que siempre le estoy dando al coco, y de momento me cruzo con una señora muy bien arreglada, de mediana edad, y cuando paso a su altura la saludo y ella me saluda muy cortésmente, ¿vale? Cuando ando unos pasos más hacia adelante, como una alarma que se dispara en mi subconsciente y me dice: Joaquín, algo anda mal, algo no funciona bien. Inmediatamente me di cuenta de que esta señora con la que me había cruzado iba vestida de una manera que no era acorde a la época actual. Además, muy bien vestida, o sea, un tipo de ropa que no te pondrías para pasear por el campo, ¿no? Iba vestida con un vestido largo que le llegaba casi a los tobillos, unos zapatitos de punterita fina, llevaba incluso una pamela, los colores de la ropa en tonos de color blanco, rosa,
y inmediatamente me giro para ver si la veo. Y la señora esta ya no estaba, ya digo, una señora joven, quizá ni de edad, unos 40 años. Inmediatamente retrocedo rápidamente para poder verla, porque no se podía haber alejado muchísimo de allí, ¿no? No podía estar muy lejos. Y no vi absolutamente a nadie. No había lugar donde esconderse, porque digamos que a mi derecha estaban unas lomas que se llaman los Salticos del Gordo, todo lo que hay ahí es planta aromática y arbusto, y lo que tenía a mi izquierda pues es lo que da luego a lo que es las faldas de Bolón, y otra zona que es el Barranco del Derramador, y eso es un páramo también sin ningún tipo de arboleda, que no hay sitio donde ocultarse. Pues aquella señora había desaparecido de la superficie de la tierra. Como digo, soy una persona analítica y siempre tiendo a pensar o a tratar de razonar qué es lo que podía haber ocurrido. Perfectamente pudo ser una alucinación, pero vamos, no lo creo porque tampoco iba muy cansado, no es que hiciera calor ni demás. Y claro, también la época a la que parecía pertenecer la apariencia de esta señora, que coincidía más o menos con la ropa que podría llevar una persona de nivel elevado económicamente del siglo XIX, pues al final pues tienes que aceptarlo y ya no sé si esta persona esto que interactuó, no quiero decir mi persona, esto que interactuó conmigo pudiera ser un fantasma, ¿no? Porque el espectro, digamos que es algo que repite como una moviola siempre las mismas cosas, y en principio yo no lo acepté y dije, no sé, estas cosas que te pasan, y de momento dices, coño, esto no cuadra, ¿qué ha pasado aquí? Y hablando con una persona que también tiene conocimientos de estos temas, se lo comenté y le dije, no creo que fuera un fantasma, porque es imposible que un fantasma salga de día, ¿no? O haga su aparición de día. Y me dijo, no, estás muy equivocado. Los fantasmas también pueden hacer su aparición en cualquier momento, no es necesario que sea de noche, ¿eh? ¿Pudo ser un fantasma? Pues no lo sé. ¿Pudo ser también una alucinación? No tengo conocimiento de que esto se haya producido en otras ocasiones. Pero bueno, el fenómeno ahí está. Ya te digo que yo soy el primero que soy muy, muy crítico con todo este tipo de cosas, e incluso cuando me ocurren a mí. Y este es más o menos el fenómeno, nada espectacular, muy corriente, pero que, en fin, para mí pues tiene su importancia. Ya sabes, Joaquín, que la zona donde has situado esa historia paranormal está por los montes de Bolón, y ya sabes que esa zona y ese monte es un tanto mágico. De hecho, estas semanas atrás he coincidido con una persona que a ver si tiro para adelante con el proyecto, que bueno, conoce a una persona que le han pasado por allí varias cosas, pero todo referido al tema ovni, ¿no? Que sería otro tema a tratar independientemente del de esta noche. Sí. Y bueno, ya sabes que por allí los montes son bastante misteriosos, ¿no? De hecho, se cuentan muchas historias ahí. De hecho, entre uno y otro sí que hay algo que podemos confirmar de lo que tú acabas de decir. Mira, en el Monte de Bolón, concretamente en el Trinitario, uno de los yacimientos más importantes de la cultura íbera del Mediterráneo, aunque ya te digo, como está muy desmantelado, no se le da la importancia, y es donde se encontró los tejidos más antiguos que se han encontrado de España, además con una calidad de elaboración y de conservación extraordinaria. Y resulta que uno de los hallazgos que hicieron fue todo el ajuar de un brujo que habitaba ahí en Bolón. De hecho, hice un artículo que se llamaba El Brujo de Bolón, y estuve hablando con el director del Museo Arqueológico de Elda. Entonces vieron que también había enterramientos en la zona, y parece ser que de zonas distantes traían los restos incinerados de los difuntos para depositarlos en el Monte de Bolón. ¿Por qué? Porque tanto en la cultura íbera como en la argárica y como en precedentes, había lugares en la península que se consideraban especialmente mágicos, y uno de ellos estaba en Bolón. Eso por un lado. Y en el otro, en Camara, también, ahí están las únicas pinturas rupestres del arte esquemático levantino que se encuentran en todo lo que es el cauce del Vinalopó. Justo. Y algunos arqueólogos coinciden en afirmar que ese era un lugar también mágico dedicado a la fertilidad. Por eso entonces, ahí tenemos en concreto la forma de las rocas.
En concreto tenemos 2 puntos, ¿no? Yo luego dándole vueltas digo, vamos a ver, ahí estaba cerca la finca de don Lamberto Amat. Don Lamberto Amat fue durante el siglo XIX el mayor terrateniente que tuvo Elda. Podía darse de que en esa finca tenía una parte en la que estaban los caseros y estaba la gente que hacía sus labores, pero una casa bastante grande de 2 plantas en el mismo frontispicio de la entrada. Allí tenían una imagen dedicada a San Joaquín. Y en la parte superior pues estaban digamos, las dependencias de los señores, ¿no? ¿Quién sabe si esto era, pues eso, yo qué sé, el espíritu, el fantasma, la aparición de una de esas personas que habitaron allí y que repetía el paseo que ritualmente daría una mañana, porque ya te digo, no está ni a 1 kilómetro de la casa, bueno, mucho menos, de don Lamberto Amat. Yo qué sé. Ya te digo, es dar de vueltas en la cabeza tratando de buscar una explicación lógica y tratar de poder enlazar la figura de esa persona tan elegante, además atractiva, era una mujer atractiva, ¿no? De mediana edad, pero atractiva y en los modales, simplemente en el saludo pude detectar en los modales que era una persona muy educada, ¿no? Yo qué sé. Tratas de buscar una explicación, ¿no? Aunque a lo mejor se me está yendo demasiado el pistón, pero tratas de buscar una explicación para enlazar un poco con esa realidad o alucinación, yo qué sé, lo que vi, pero trato de buscar esa explicación, ¿no? Pero sí que es cierto que la zona tiene carácter mágico en 2 puntos distintos que más o menos conectan, más o menos en la trayectoria. Y un plus más. Está cerca la Ermita de los Dolores también, que es un tanto, a mí me parece, hay veces que por las imágenes, hace ya tiempo que no entro, por las imágenes y todo el repertorio que hay allí, ha habido momentos que me ha parecido un poco siniestra. Y como bien sabes, en casas cercanas, la gente, aprovechando el lugar, la energía que tiene, ¿no? Ese misterio, ha realizado cosas, ¿no? No sé si te acuerdas de aquella... Bueno, de aquello que se cuenta, de aquello que se cuenta del cementerio, porque está también al lado y todo el follón ese. Sí. En Bologna también han aparecido una serie de formaciones con líneas en el suelo, con piedras, formando unas determinadas formaciones que la gente que entiende un poco relacionan con ritos de magia negra. Eso ha ocurrido en Bologna. Y también es cierto que en el cementerio nuevo, que está ahí en la ermita, o sea, en el acceso a la ermita de los Dolores, y también muy cerca del paraje de Bolón, ha habido ahí también profanaciones de tumbas, probablemente también con un carácter también de ritos satánicos y cosas de estas que resulta desagradable y espeluznante. Sí que es cierto esto que acabas de mencionar, ¿no? Sí. Esta particularidad. No quiero comentar más, sí que es verdad que salió la noticia de los cadáveres que tú comentas, pero había petit comité, gente que trabajó en ese momento, esa noche, que forma parte de la policía del pueblo. En aquel entonces a mí me contó, más que nada porque es cercano a mí, me contó un poco aquello, la imagen tan desagradable y todo lo que se encontraron por allí, ¿no? Que no viene al caso contar. Porque eso son cosas privadas y eso no, pues la verdad es que no viene al caso. Pero sí, Bolón es mágico y espeluznante a la vez, ¿no? Por todo lo que has comentado tú también, Joaquín. ¿Cómo te gusta? No, la verdad que esta experiencia que yo tuve no fue en absoluto desagradable. Fue un encuentro, ya te digo, pasajero, insignificante y en principio la sensación agradable porque ya te digo, una señora bien vestida y que te contesta con cortesía y demás. Lo único que pasa que en ese momento iba tan distraído que no caí, que no se me disparó la alarma, que tardé unos segundos en darme cuenta de que eso no era normal, ¿entiendes? Claro. Pero en ningún momento resultaba nada que resultara, yo qué sé, que te asustara, que te provocara ningún tipo de resquemor ni ningún sentimiento negativo. Más bien, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Cómo te gustaría...? Yo, bueno, he hecho memoria de esta historia tan interesante que has contado y más cuando nos pasa en primera persona, ¿no? Pero tanto tú como yo tenemos historias para esta noche planeadas, contar a los oyentes. Sí.
¿con cuál querías empezar esta noche? Bueno, yo tengo experiencias, como te comenté en el otro programa, que no son personales. Unas sí que son personales, que me resisto un poquito a comentarlas. Las voy a comentar finalmente, pero ya te digo que me provocan cierto resquemor, cierta reserva, porque claro, siempre alguien te puede colgar lo que siempre hablamos, la etiqueta de tío pirao o lo que sea, ¿no? Yo siempre trato, como ya digo, de buscar una explicación racional. Hay veces que estas cosas, una persona que cree tener una percepción puede ser incluso un problema mental, puede ser un problema de que hay, no sé, pues microondas o una forma de energía electromagnética que puede alterar la percepción. Hay un exceso de CO2 en las habitaciones donde duermes. Pueden ocurrir determinadas cosas que pueden alterar tu capacidad de la percepción y tener una alucinación que te parece perfectamente real. Bueno, voy a quitarme este peso de encima y voy a empezar a narrar lo que a mí me ha ocurrido en primera persona. En este momento me encuentro en mi casa de campo. Desde que me divorcié en el año 2019 resido aquí y con anterioridad también estuve bastantes años cuidando aquí de mi madre, que estaba postrada en la cama con grandes dolores porque tenía la columna vertebral destrozada y los últimos años tenía que ir ya con una silla de ruedas. Pues bien, a partir del año 2019, mi madre murió en el año 2017 y viviendo aquí, pues ahora ya te digo que no sé, no te voy a especificar las fechas, pero sí que estas cosas siempre ocurren de noche y ocurren cuando estoy durmiendo. Cuando estoy durmiendo, pues claro, cuando estamos durmiendo hay una fase del sueño en la que estamos realmente en un estado absoluto de narcosis. Lo que puede suceder en ese momento puede ser parte de un sueño o estás bajo los efectos de la narcosis. O sea, con esto quiero decir que yo soy el primer crítico a todo lo que te voy a narrar en este momento. Bien, pues yo estando aquí, por ejemplo, por la noche, a veces he oído un arrastrar de sillas. Un arrastrar de sillas. Mi habitación donde duermo conecta directamente con el comedor. Inmediatamente que tú oyes un arrastrar de sillas, se dispara la adrenalina, dices, joder, me han entrado, porque esta casa relativamente está aislada del resto de las casas de campo. Yo vivo en la zona de Campo Alto en Elda y está relativamente aislada, ¿no? Y dices, hostia, me han entrado. Y se te dispara la adrenalina. A ver con lo que me voy a encontrar. Lo último que esperas es en eso. Bueno, pues ¿Tú no tienes te levantas. Joaquín? No, ningún animal. No. Sí, tengo algunos gatos que vienen por aquí, que no es que sean míos, vienen, yo les doy de comer, pero dentro de la casa yo no tengo ningún animal, ¿vale? Entonces te levantas muy nervioso y tal, empiezas a revisar toda la casa, dar todas las luces inmediatamente porque estás alterado, estás en alarma y, oye, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y dices, pues bueno, pues puede haber sido, yo qué sé, una alucinación. Esta es una casa vieja, es una casa que tiene pues tantos años como tengo yo, tiene 60 años, pues ahí está la dilatación, la contracción, a veces se oye un ruido por la expansión que hace la misma estructura del edificio, ¿no? Y puede hacer un ruido y tal, pero no, esto era un arrastrar de sillas. Ciertamente no había ninguna silla que había cambiado de su sitio ni nada. Bien, esto lo he oído nada más, me despertó del sueño y puede haber sido una alucinación. Pero hay más. Resulta que la habitación donde duermo, la puerta tiende a hincharse, por la humedad, tiende a hincharse en invierno, ¿vale? De manera que cuando arrastra, ahora por ejemplo no está haciendo esa humedad, estoy, que te digo, en el campo, entonces no está haciendo esa humedad, voy a intentar cerrarla, ¿ves? Ha hecho un ruido de arrastre, sí. ¿Lo oís? Sí, ¿Se ha podido oír? Se ha podido oír perfectamente, ¿verdad? Pues bien, pues cuesta mucho, o sea, una vez que está cerrada, cuesta mucho poderla abrir, ¿eh? Pues una noche mientras estoy durmiendo y oigo esto, se gira el picaporte y oigo el arrastre y se abre la puerta. Pues imagínate cómo te pones, dices, joder, me han entrado, lo mismo, puedes pensar lo mismo, me han entrado. Registras toda la casa, yo todas las ventanas las tengo con rejas, las puertas las tengo con muy buenas cerraduras, registras toda la casa y no hay nadie.
y la puerta se te ha abierto. Dices, joder, me cago en la leche. Y al final dices, pues bueno, pues te tienes que acostar. Aquí no hay lugar a imaginación, la puerta se ha abierto, o sea, inapelable. Es así, o sea, no hay otra. Bien, otra de las noches, colindando, digamos, con la pared de mi habitación, hay como un cuartito que está dedicado al almacén y a tener la lavadora y demás, ¿vale? Pues entonces en esa pared yo estaba durmiendo profundamente y de momento oigo ¡pum! ¡Pum! Inmediatamente al segundo golpe ya te has despertado, estás oyendo los golpes y sigue la cadencia, además una cadencia perfectamente sincronizada, ¡pum! 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 Y tú dices, hostias, otra vez la misma operación, el mismo modus operandi. Te levantas, registras toda la casa, absolutamente nada. Y ahora vamos con el cuarto. Estamos hablando que esto es lo que podríamos llamar poltergeist, ¿no? Efectos que se producen de cosas que pueden estar producidas, ¿por qué sabes? A saber por qué, pero que no tienen explicación. Y un tanto fuerte. Y un tanto... Sí, que los poltergeist esos se caracterizan por eso, por un tanto... O sea, que no son fenómenos livianos o fenómenos dulces, ¿no? Se oyen golpes potentes y cosas potentes. Sí, bueno, el siguiente y el último, que ya ahí enlazo directamente con una causa-efecto. Estoy durmiendo tranquilamente, como en otras ocasiones, y este sucedió además hace muy poco, hará cosa de 2 semanas. Pues de momento oigo un ruido y digo, hostias, hay un grifo abierto o un escape. Efectivamente, me levanto enseguida y cuando abro la puerta de la habitación y me dirijo al aseo, veo que la luz del aseo está dada, está encendida. Y el grifo del lavabo abierto. Joder, te lo puedes haber dejado abierto y la luz encendida. Puede pasar que antes de acostarme me lavara los dientes y dejara el grifo abierto y la luz encendida. Tiene su explicación lógica. Pero cuando yo penetro en el aseo, inmediatamente la tapa del váter, que estaba abierta, sabes que el váter tiene dos tapas, la que está semiabierta, ¿vale? Y la que está completamente, que lo cierra por completo, que tapa el váter por completo y está ocluida, no tiene ningún agujero. Pues esa tapa que está ocluida, que no tiene ningún agujero, cae de golpe, se gira, cae de golpe, ¡pum!, pegando un palmetazo. Y ahí es donde se me hizo el clic. Inmediatamente se me hizo el clic. Porque resulta, y ya te digo, estoy ahora en casa, estoy en el campo, donde estuve cuidando de mi madre 10 años. 10 años y que ella estuvo que no podía, parte de ellos ya iba en silla de ruedas y parte de ellos andando. Ya te digo que esto me conmueve y me impacta tener que contártelo ahora, a estas horas de la noche, y aquí, en la misma casa, ¿vale? Inmediatamente me acuerdo de que cuando mi madre a veces iba al aseo, yo antes de que fuera y demás, siempre le decía, mamá, cuando termines en el aseo, por favor, lávate las manos. Y ella iba con el andador, ¿vale? Se sentaba en la taza del váter, pero se levantaba unos camisones largos que llevamos unos camisones largos de algodón, y al levantarlo y dejarlo caer para sentarse en la taza, siempre le caía por detrás de la tapadera, de manera que cuando se alzaba la tapadera del váter, ¡pum!, caía y pegaba un sonoro palmetazo. Eso es exactamente lo que yo oí cuando entré en el aseo, e inmediatamente lo enlacé con eso. Digo, joder, ¿me entiendes cómo se te queda el cuerpo? En ese momento, porque ocurría lo mismo que mi madre cuando se levantaba de la taza del váter y inconscientemente y sin poderlo impedir, pues arrastraba en su movimiento con el pijama a la tapa del váter que caía y daba el golpe. Eso es lo que se reprodujo. La puerta, no había corriente, la ventana del aseo cerrada, ahí no había corriente ni nada que hubiera podido producir la caída de la tapa del váter. Y el grifo abierto de par en par, porque yo siempre le decía y lo obligaba a que se lavara las manos cada vez que fuera al aseo. Lo relaciono así porque es que no se me ocurre ninguna otra explicación. De vez en cuando ocurre algún tipo de cuestión de este tipo.
Y sí que te agradezco que pasemos cuanto antes por encima de este asunto, porque no me resulta cómodo tenértelo que hablar. Ya, imagino. Yo, bueno, ya cuando lo estemos grabando, pues ya te comentaré algunas cosas sobre este asunto, ¿vale? Y bueno, de momento lo dejamos ahí. Yo voy a enlazar, tenía una historia preparada, sencilla. Bueno, la voy a contar también, que la tengo preparada. Y luego voy a enlazar a una historia que me ha recordado a mí con el tema de los poltergeist. Resulta que es tan sencillo como esto. Pero nunca me había pasado así nada tan directo, ¿no? De verlo, ¿no? Como a ti te pasa con la puerta. Yo llegaba un día a mi casa y ya por la calle notaba como si alguien me estuviera siguiendo, ¿no? De esto que van mirando para atrás, no hay nadie. De esta psicosis, ¿no? Que a veces te da por la calle que te crees que te está siguiendo alguien. Tampoco era muy tarde, ¿no? Por eso que tampoco tenía yo esa psicosis en el cuerpo de que fuera a la 1, a las 12 de la noche. Era temprano. De hecho, llegaba de la universidad y no era muy tarde. Nada, pues yo abro la puerta de abajo y voy subiendo las escaleras de mi casa y ya cuando abro la puerta de arriba notaba como si alguien iba conmigo. Algo así, ¿no? Esa sensación. Notas la presencia. La intuyes. Sí, la estaba intuyendo. La intuyes. Claro, y yo entré por la puerta de mi casa, abrí y me quedé justo en la entrada. Y claro, me quedé parada porque estaba notando como esa presencia estaba entrando conmigo dentro de mi casa. Y entonces, claro, me quedé parada, no quise meterme más dentro de casa porque dije, aquí pasa algo, ¿esto qué es, no? Fue una cosa muy fuerte. Sí, eso es una percepción extrasensorial. Eso es como un sexto sentido que te avisa de que algo está ocurriendo, ¿no? Y es lo que te dije en el otro programa, la fuerza de la intuición, la gran sabiduría a la que accedemos a través de la intuición, ¿no? Sí, pues espérate. Hay algo más que los 5 sentidos. Hay algo más que los 5 sentidos. Me quedo así en el espejo de la entrada y como que mi mente se abrió, ¿no? En ese momento. Y como que empecé a hacer preguntas con la mente, a ver si podía entender algo o a ver si recibía respuesta de algo. Claro. Y no me acuerdo en ese momento lo que pregunté, pero de momento vi como el interruptor se encendía de la luz, se me encendió todas las luces del pasillo y conforme se apagaba también. O sea, no es que digas, estaba la luz encendida y hubo un apagón y se fue la luz, no. Sonó clic y clic. O sea, subió y bajó y se encendieron las luces y se bajaron. Y ya no sé qué dije con la mente, cosas mías, del tipo, esta es mi casa y aquí no vas a entrar porque lo digo yo, porque mi voluntad es la que manda. Yo siempre hago esas cosas, ¿no? Cuando noto cosas extrañas, siempre con la mente digo eso, ¿no? Que mi voluntad es la que manda y en mi casa solo entro yo, ¿no? Y que yo quiero que entre. Y entonces ya, a partir de ese momento ya no pasa nada, ya obviamente ya no noté esa presencia. Sí. Y luego, bueno, dime, Joaquín, y te digo ahora. No, te estaba escuchando con muchísima atención. Ah, vale. ¿Has concluido? Sí, iba a contar la historia del poltergeist. Pero esta historia sí la he concluido. Vale, pues si quieres, inicio yo con otra. Espera, no, cuento la del poltergeist, que va en relación a lo que tú has contado también. Cuento la del poltergeist. Perfecto. Bueno, yo estaba de voluntaria en una ONG, estuve mucho tiempo, bastantes años, y resulta que nos cambiaron de local. Nos pusieron en un local, pues bueno, era un local muy grande, porque bueno, también había mucho niño, ¿no? Entonces pues decidieron ese local, pero se notaba el sitio un poco frío, ¿no? De hecho, hacía bastante frío allí en ese sitio. Era un sitio que no había ido gente en mucho tiempo, ¿no? Porque estaba un poco destartalado y había que limpiarlo demasiado y eso. Bueno, el caso es, lo curioso de esto es que, bueno, nosotros por las tardes habíamos más voluntarios, normalmente éramos 3 todas las tardes allí. Porque resulta que había un momento de la tarde en que los niños tenían que merendar, ¿no? Y bueno, pues esto estaba financiado y traía las meriendas, teníamos ahí una nevera y cocina y eso, y una persona siempre se tenía que dedicar a hacer las meriendas, ¿no? Esa tarde. Bueno, yo estaba un poco de organizador así, pues me entraba en esta sala, ¿cómo vais? Bien, ¿cómo vais? También bien. Y cuando me sobraba un poco de tiempo, pues ayudaba a quien le hiciera falta, ¿no? Y esa tarde justo estaba con la chica que estaba preparando las meriendas. Bueno, el caso es, mira si hemos preparado meriendas, y en la mesa esa durante años, ¿no?
Porque ahí estuvimos por mínimo 2 años, y en la misma mesa. Bueno, pues esa tarde, no sé qué pasó esa tarde, pero nada, preparamos las meriendas, cortamos el pan, pim, pim, y a la hora de recoger, se quedan todas las migas del pan esparcidas por la mesa. Bueno, pues tiro a recoger, la chica estaba guardando el companaje y tiro yo a recoger con la mano primero, que estaba quitando lo gordo, las migas, para luego pasar la bayeta, pues estaba quitando lo gordo con la mano, las migas, y cuando voy a empujar las migas con la mano derecha hacia la izquierda en el filo de la mesa para tirarlo a la basura, de momento me hicieron todas las migas, ¡buah!, se volvieron a expandir por la mesa. Otra vez la mesa mancha. Y ahora sé que está muy feo decirlo, porque ya en el fenómeno OVNI lo he comentado, que está muy feo siempre preguntar, ¿pero estabas solo? ¿Estabas acompañado? ¿No? Pues en ese instante estaba acompañada, ¿no? Que si hubiera estado solo hubiera ocurrido igual, pero en ese momento había más gente, ¿no? Y estaba la chica... de testigos. Claro, estaba la chica de testigo y el chico que estaba en la otra sala también lo hicimos venir, porque volví a recoger una vez más las migas. Y otra vez hicieron las migas, la misma operación. Y otra vez volví a recoger las migas y otra vez las migas se expandieron. Y nos quedamos así un poco en shock los tres. Y yo pensé, lo primero que pensé, a mí este tema me gusta mucho y la verdad es que me creo muchas historias, pero otras no. Pero lo primero que pensé, que a lo mejor soy más creyente que tú, Joaquín, en ese sentido. Pero lo primero que pensé fue, digo, a ver si es que hay algún punto energético de la Tierra, tipo línea Harman, o yo qué sé, o a saber qué, que en ese momento pues está más activo y ha expandido las migas. Pero claro, ellos se quedaron así. Claro, yo como vi que estaban asustados, yo porque más o menos estoy con el fenómeno un poco más familiarizada, pero ellos estaban asustados, sinceramente. Y nada, recogí yo recogí las migas rápido para que no se volvieran a expandir y las tiré y ya recogí la mesa. El chico lo que hizo fue quitó la mesa del sitio, pasó la mano por bajo, de esto que haces comprobaciones, ¿no? Fue muy... Sí. Me dio mucha risa el chico por bajo la mesa, todo lo largo que era, pasando el brazo, la pierna, mirando para allá a ver si había cables. Dijo, a ver si el cable de la nevera, digo, si la nevera no está ahí, bueno, al final le busca explicación a cosas que no. Sí, trata siempre una mente racional siempre trata de buscar una explicación lógica, a lo que en principio no lo tiene. Puede ser incluso que muchas veces no encontremos la explicación, ¿me entiendes? Nosotros estamos viendo números de magia en un momento da un mago y dice, esto es increíble, esto es imposible, esto tal. Luego te explican el truco y dices, hostias, pues mira, pues había una explicación. Pues sí. Quizá a lo mejor alguna de las cosas que vemos tenga explicación, pero de momento tú le das vueltas y no la encuentras. Y te encuentras con eso. Entonces, pues claro, cuando encuentras algo que no encuentras explicación y se sale de madre y te rompe los esquemas de la lógica del mundo, como tiene que operar la física, los fenómenos físicos, y está pasando algo que no hay causa para que produzca el efecto, pues claro, tu imaginación vuela. Tu imaginación llega un momento en que vuela. Cuando ya no encuentras explicaciones lógicas, vuela y se va a buscar por donde sea, ¿no? Para dar una explicación. Que es lo que tú me acabas de decir, ¿no? Sí. Yo en una ocasión vi también un reportaje en el que había un lugar en la Tierra que era una carretera y ponías el coche en punto muerto y el coche en punto muerto subía cuesta arriba. Y esto, pero era un hecho comprobable. Era un hecho comprobable. Ponían el nivel, esto que gastan los albañiles, y veía la inclinación, ¿no? Y ahí la gravedad no funciona como tenía que funcionar. Y los coches iban cuesta arriba. O sea, hay cosas que pasan que no tiene. Claro. Te pone tu patas arriba. Yo te iba a decir que como yo ya en ese entonces estaba recogiendo historias paranormal, aproveché ese mismo día y le dije a la chica, ahora cuando se vayan todos los niños y nos quedemos solas en este local, haces el favor de narrarme tú como espectadora del suceso todo esto, y la chica accedió y me narró. Como testigo, entonces yo tengo este suceso narrado en el mismo instante, que una hora después de que pasara. El caso es que en este local pasaron más cosas, tipo se cae una caja de manera un poco agresiva, una caja que estaba en una mesa apoyada en la pared, se cae hacia el filo, para abajo. Luego otro día también ocurrió allí que una chiquilla, bueno, pues estaba lloviendo y nada más que vino una niña por la tarde y nada, la pusimos a jugar con las construcciones. Nada, yo estaba con la misma chica
que ya teníamos el cachondeo, ¿no? De que pasaban allí cosas. Yo estaba con la misma chica, terminando de Estaba ya perspectiva. Ya estábamos, sí, terminando de corregir unos deberes, y de momento entra la niña corriendo a la sala nuestra, que estaba justo al lado. De hecho, allí no había puertas, era solo lo que es el marco de obra de la pared. Y Sí. la estábamos vigilando en todo momento, pero estaba en la otra sala de juego, que es donde estaba la colchoneta. Y entró la niña llorando: ¡que me han tirado las construcciones! O sea, estaba el castillo hecho, pero estaban las piezas de las construcciones, como se dispersaron las migas de pan en la mesa, pues las construcciones en el suelo, ¿no? Cada una en un sitio, que Sí. así de mala manera, ¿no? De mala manera. Entonces yo ya pues llegué a ciertas conclusiones de que allí pues no sé si sería un punto energético, energías un poco de aquella manera que a saber qué. Entonces pues allí me pasaron varias cosas, la verdad. Y si no creía en el fenómeno, allí creí un poco, y es cuando empecé a investigar un poco también el tema de los poltergeist. De que, porque se caían las cosas de manera o sea, no era una aparición, o como lo que tú has contado, la historia de la chica, algo así más dulce, más Sí, ocurre un tranquilo. fenómeno físico que no tiene explicación porque no hay una causa. En principio no hay una causa que lo provoque, pero ocurre un fenómeno físico, un desplazamiento, un ruido, lo que sea, ¿vale? Y no hay una causa que digas, es que no ha habido una causa que lo haya podido producir. Entonces ahí estamos ante un poltergeist. Creo que la traducción es espíritu travieso o algo así. Creo que la traducción literal de poltergeist es espíritu travieso o algo así. Claro, lo puedes interpretar como una travesura, ¿no? Como una cosa que para decir, para tratar de llamar tu atención, porque al fin y al cabo, ¿qué pretende eso? Si no llamarte tu atención. De alguna manera llamar tu atención, ¿no? Claro. En fin. Pues nada, cuando quieras, Joaquín, tu turno. Bien, pues nada, vamos a contar otra cosa. En este caso no es una experiencia propia, pero sí de una persona que puedo certificar que era un auténtico caballero. Una persona que me merece todo el crédito del mundo, una persona que le hacía todo el bien que podía a cualquiera, y me lo contó una vez en intimidad porque me tenía muchísima confianza y yo le doy todo el crédito del mundo. Bien, pues resulta que este señor, que vivía con su mujer y su hijo, pues los últimos años de vida de su suegro lo tuvieron en su domicilio, cuidando de él hasta la muerte, como haría pues eso, un buen hijo, ¿no? Bueno, en este caso era su suegro, ¿no? El caso es que este hombre, pues finalmente fallece en paz y tal, se hace el sepelio y tal, y pasa el tiempo, ¿no? Pasan unas semanas o quizá un par de meses. Y un día, estando tranquilamente en casa, se dirige hacia el aseo, a hacer lo que tuviera que hacer. Y cuando abre la puerta del aseo, se encuentra en persona a su suegro allí afeitándose. Y se estaba afeitando y mirándose al espejo, en una escena que él ya había visto en montones de veces. Se gira su suegro y le dirige la palabra. No me dijo en concreto qué es lo que le dijo. En ese momento él notó que la piel se le erizaba, que la sangre se le iba del cuerpo, que estaba totalmente blanco, en shock, y que estaba a punto de caerse al suelo. Se fue, cerró la puerta del aseo, se fue en el sofá y se tumbó porque estaba una sensación de debilidad terrible que no se podía tener en pie. En ese estado de shock, de trauma, se lo encuentra la mujer. Y la mujer pidiéndole por favor que le dijera qué es lo que le había pasado a verle en ese estado de terror. Y entonces él le narra lo que había visto. Entre lágrimas, le narra lo que había visto. Entonces, en una iglesia cercana, ya te digo que no quiero dar los mínimos datos para que no se pueda saber de qué persona. No hace falta, claro, no hace falta. Lo hago para protegerlo, ¿vale? Se van a una iglesia que era relativamente cercana al domicilio, lo hablan con el cura, y el cura, sabiendo las personas que eran, le da un crédito, o sea, lo cree absolutamente, ¿no? Y se persona en la casa. Y entonces se lleva allí su agua bendita, hace allí una serie de ritos de purificación, les pide a ellos que rezaran para que el alma, digamos, o el espíritu de esta persona que había fallecido encontrara su lugar, y el cura termina los ritos, y esa situación, ese fenómeno, no se volvió a repetir. Pero a mí ya te digo que me merece todo el crédito. Yo te voy a decir por el tema del cura.
le damos mucha caña a la religión católica, pero sí que es cierto que yo le tengo cierto apego y cierto cariño a personas que trabajan con esto, ¿no? Manuel Acuña, don Manuel Acuña, el obispo, que yo lo conocí en Belmez, que tengo alguna entrevista con él y este año se vienen 2 entrevistas con él. Narra este tipo de sucesos y que la gente lo llama, ¿no?, para hacer este tipo de cosas y de exorcismos, ¿no?, de casas y de personas y eso. Y yo esto, o sea, yo sí que me lo creo, o sea, creo que estas personas sí que tienen cierta autoridad, ¿no?, para dispersar estos sucesos. Ten en cuenta que hay personas de estas que son absolutamente vocacionales, pero absolutamente vocacionales, claro. Dentro de lo que es la base de la iglesia. De hecho, yo cuando estuve con mi infarto, conocí a una religiosa que había dedicado toda su vida a cuidar de ancianos en Villena, en el asilo de Villena. Sacrificó toda su vida por los demás. No he visto persona más dulce ni más feliz. Y estaba allí su hermana, y los dos teníamos un problema cardíaco. Cuando nos fuimos juntos al hospital a que nos intervinieran, a que nos operaran, yo lo superé y la hermana no lo superó, ¿eh? Y yo la veía con una paz. O sea, es que notas algo especial. Estas personas que realmente dedican por amor fraternal, ¿no? Son auténticos filántropos, ¿no? Y que creen en Dios, en la versión que sea, de la versión de la religión que sea, pero que están en la base y que son capaces de sacrificar su vida por amor a los demás. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Claro, aunque estén dentro de la religión cristiana, aunque estén dentro de la religión católica, es lo que tú dices, el amor que tiene el sacrificio va aparte. Claro. Y luego hay gente que está arriba de la pirámide, porque todo eso está escalonado como si fuera un ejército, y que viven en la opulencia de que hacen cosas al servicio de determinados intereses por salvaguardar los suyos o de la institución, y que es terrible, que son gente repugnante. Pero hay gente que está en la base, hay gente que son misioneros, y hay gente que realmente es cierto que intervienen, ¿no? Que intervienen en estos casos, intervienen y tratan un poco de poner orden, ¿no? De enfrentar esta situación en la que ha habido un fantasma, en la que ha habido lo que sea, para tratar de poner paz y tratar de que ese espíritu, esa alma que no encuentra su lugar, pues que realmente vaya al lugar que tiene que ir y que no se quede anclado aquí, agarrado al mundo material, que es donde no debe de estar, ¿no? Que probablemente esa es la intención que les anima, ¿no? Con la mejor intención. Claro. Y es cierto que hay buenos espíritus y hay malos espíritus, ¿eh? De siempre todas las culturas han hablado de los malos espíritus. De hecho, existe una tradición en el norte de Europa en el cual ponen el muérdago en la entrada de la casa, ponen una mata de muérdago y la dejan durante todo el año, porque creen que el muérdago, como es una planta mágica, que ya lo creían los celtas, porque no crece en el suelo, sino que crece a mitad de camino entre la tierra y el cielo, los árboles, era capaz de atraer las malas influencias de los malos espíritus, y después, una vez que lo había almacenado durante todo el año, que la tenían en la puerta de la casa, quemaban la planta del muérdago para deshacerse de esas malas influencias de la casa, limpiar la casa de esas malas influencias de los malos espíritus, y volvían a colocar en Navidad una nueva mata de muérdago, ¿eh? Sí, yo de hecho en el programa que hice con el obispo, él lo cuenta, ¿no? Este tipo de... él habla de estos malos espíritus y buenos espíritus en base a lo que han vivido, lo que es la vibración, ¿no?, que emiten y se quedan con algunos problemas que no lo explica muy bien. Os invito a que vayáis al programa que hice la temporada 2, que la verdad es que tampoco tiene desperdicio, porque lo explica todo esto súper bien, ¿no? Él ha estudiado teología, y tiene miles de casos, de hecho ha escrito libros, y él lo cuenta bastante bien, ¿no?, en qué se diferencian los malos y los buenos espíritus. Vamos, es que un espíritu, en teoría, como no puede interactuar, digamos, mucho lo que es en el mundo material, teóricamente no deberíamos de temerlo, porque dices, un mal espíritu no tendría por qué matarme, ¿no? No tendría capacidad para matarme. Pero, cuidado, te puede llegar a perturbar. Te puede llegar a perturbar, y mucho. Yo he oído casos... Joaquín, el caso Vallecas, por ejemplo, que hay una película y todo, son casos muy fuertes de espíritus que perturban y se meten directamente en el mundo material e interactúan a nivel físico. Vamos, de llegar a violar a una mujer. Sí, claro. Una mujer llegar a sufrir reiteradas violaciones por un tipo de este tipo de manifestaciones.
y sentirlo y estudiarlo a nivel psiquiátrico y todo y decir, pero si esta mujer no está mal de la cabeza, si es que realmente está aterrorizada, le está sucediendo esto, ¿no? Claro. De hecho, él trabaja con psiquiatras y lo cuenta, que ellos en el equipo, estoy hablando del obispo, ellos tienen a un psiquiatra, que es el primer filtro también por el que pasan las víctimas de todo esto, ¿no? O sea, que eso está muy arreglado. Sí. Mira, en el anterior programa yo estaba hablando de los dos conceptos, ¿no? De lo que es el mundo material, lo que es el mundo espiritual, cómo interactúan los dos y si realmente uno es más real que el otro, ¿no? Uno es más real que el otro y cómo a veces se pueden interconectar y por qué, ¿no? Uh-huh. Y hablé también del rechazo de la ciencia, ¿no? Del rechazo de la ciencia, que en otras épocas sí que la ciencia se montaba perceptiva y además colaboraba con toda esta gente que estudiaba los fenómenos paranormales. Incluso se planteó cómo introducirla como una asignatura dentro del estudio de las ciencias o de la filosofía, letras, las psiquiatrías y demás. Y que luego, a partir de los años 30, dio completamente la espalda, ¿no? Pues a cualquiera de todos de estas personas que se creen tan listos, que se creen que están en posesión de la verdad, ¿no? Estos materialistas de la ciencia, ¿no? Cuando los llevas a determinados lugares, se cagan. Exacto. Se cagan. Hay lugares en España, hay lugares que es increíble. Es increíble la cantidad de fenómenos de este tipo que pasan y yo te digo que soy el primero, ¿no? Que soy el primer materialista, que soy muy racionalista, que soy una persona de cabeza cuadrada y que siempre trato de buscar una lógica y, oye, impone. Y normalmente estos sitios donde se dan toda esta clase de fenómenos paranormales siempre están relacionados con sucesos trágicos. Mira, te voy a contar una anécdota muy breve. Vale, que le ocurrió al poeta García Lorca. Sabes que García Lorca fue asesinado, fue un sucesos terribles. Sabes que la guerra pues desata lo peor del ser humano, ¿no? Y lo mataron en el año 36 y resulta que él había sido invitado a una casa, a una gran casa en Madrid que tenía un patio, era verano. Tenía un gran patio y en el patio habían organizado allí la cena, ¿no? Entonces allí García Lorca se sentó, allí había gente intelectuales y también gente pues de clase media alta o quizá aristocrática de la sociedad madrileña, ¿no? Y estaba allí sentado a la mesa y al amigo que tenía al lado le dice, no puedo seguir aquí. Dice, aquí no puedo seguir ni una vez más. Tengo que irme. Aquí ha pasado algo terrible. Vamos, pero que se fue de allí totalmente. El amigo le decía, por favor, tranquilízate, que aquí no pasa nada, que estamos de buen rollito, que aquí estamos todos cenando y que estamos a gusto. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tal? El tío totalmente descompuesto, total. Que salió de allí, pero vamos, pero pies en polvorosa. Después el amigo investigando, resulta que esa casa había sido reformada, pero previamente, en el año 31, fue un convento. Fue un convento donde se dio la famosa quema de los conventos que sucedió en 1931 y quemaron el convento con las religiosas dentro. Y este hombre, García Lorca, tuvo la sensibilidad, como los poetas sabes que son personas con gran sensibilidad y especialmente García Lorca pues es el sumum, ¿no? El sumum dentro de lo que es la poesía, ¿no? De la generación del 98 y detectó esto. No sabía lo que era, pero lo detectó. Fíjate, detectó algo allí que había sucedido, algo terrible o algo se lo comunicaba o se pudo poner en contacto con algo y tuvo que salir de allí aterrorizado porque decía que allí había un dolor espantoso. Continúa, que te he interrumpido. No, me toca a mí, cuento la siguiente, que es un poco más liviana. Voy a leerla tal cual, porque hay dos personas que me han mandado la historia escrita tal cual, ¿eh? Entonces la voy a leer. Vale, perfecto. En una colonia de gatitos había un obispo, todo blanco, con ojos azules. Y un día cayó enfermo. Entonces llamé a Desiree y fuimos a rescatarlo. A Desiree yo, es que la cuenta mi amiga. Me lo traje a casa, era festivo, el 8 de diciembre de 2021, así que los veterinarios estaban cerrados. Como cada vez estaba peor, buscamos si había alguno de guardia. En otro pueblo encontramos uno y lo llevamos, se quedó internado allí. A las 5 de la mañana me despierto y pienso en él, y pido que si va a mejorar, que luche, de lo contrario que se vaya tranquilo.
A las 8 de la mañana me llama el veterinario y me dice que pasadas las 5 de la mañana tuvo un paro cardíaco y no pudieron hacer nada. Fuimos a buscar su cuerpo donde me entregaron fuimos a buscar su cuerpo y entonces me entregaron una caja con él dentro. Esperando a que nos cobraran, comienzo a sentir que la caja empieza a vibrar. Fue un momento que sentí que había esperado, fue un momento que sentí que había esperado que lo recojamos para dejar su cuerpo definitivamente. No, ella como que notó la vibración de que estaba dejando el cuerpo el gato. Dice, algo increíble pasó justo después de su entierro. Apareció de repente una gatita de mes y medio igualita a él en miniatura. En casa, hasta varios meses después de lo sucedido, veía de reojo que algo blanco pasaba. Solía sentir ronroneos y que se subía a la cama y se acostaba a los pies. Si se hubiese salvado, hubiese vivido en casa. Igualmente lo hizo. Esta es la historia que me cuenta. Sí, es una curiosa historia muy emotiva. El que en una caja notes que un cuerpecito de un animalito vibra o se mueve, sí que ocurre lo que se llaman los espasmos por mortem, ¿no? Después, un cuerpo fallecido puede tener en un momento dado un movimiento brusco. Se hinchan, forman gases y demás, e incluso existe la circulación post-mortem y por supuesto pueden ocurrir este tipo de movimientos, ¿no? Lo posterior ya es difícil encontrar una explicación lógica, ¿no? Ya te digo, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Tratando de buscar una explicación lógica. Lo otro, en cuanto a esa percepción, a esa sensibilidad que ella sintió eso, pues hay nada que decir, son sus declaraciones y nada que decir al respecto. A mí me pasó un caso muy parecido con una perra que yo tenía que se murió en casa y justo unas 2 horas así antes de morirse, y yo sabía que se iba a morir porque estaba sentada con ella en el sofá, que la tenía así tapadica, y de momento tenía una silla delante de ordenador y empezó a girar. Como si alguien se hubiera sentado y de la misma inercia giró la silla. Y dije, vale, pues es como que me dio la sensación como que alguien viene a recogerla, ¿no? Algo así. Pasó y le dije, ya te puedes ir tranquila. Y justo nada, al poco ya se murió. No sé, me ha venido al recuerdo porque yo siempre, hasta que me casé, siempre he convivido con animales. En casa siempre hemos tenido algún animalito, sobre todo gatos, ¿no? Siempre hemos tenido animales y yo siempre he conectado mucho con los animales. He conectado porque el animal a lo mejor no podrá hablar, ¿no? No puede tener la capacidad de cognición que tú tienes, ¿no? Para elaborar ideas complejas, pero a nivel sentimental, a nivel de lo que es la sensibilidad, de ser seres sensibles con sensibilidad, con sentimientos, no tienen nada que envidiarnos, nada en absoluto. Entonces, me acuerdo que una vez tenía una discusión con el cura que me daba religión en el colegio de formación profesional y estaba diciendo que el alma era patrimonio del ser humano, ¿no? Y que el ser humano, pues al final pues podía alcanzar la vida eterna y demás, pero que los animales les estaba vetada esa posibilidad, que los animales no tenían alma. Y entonces me acuerdo que tuve un debate con él, no llegó a ser de discusión porque era además un hombre muy afable al que yo respetaba y le tenía mucho afecto, pero sí que tuve un debate con él sosteniendo que para mí los animales tenían que tener alma, por fuerza. Tenían que tener alma porque tenían sensibilidad, tenían sentimientos y que yo los sentía, cuando yo he tenido algún animal, más en el caso de los perros, para mí es como un miembro más de la familia. Es que lo siento como un miembro más de la familia y sientes esa conexión sentimental, emotiva, afectiva, real, que sabes que dentro de un perro no es solamente una masa de carne y huesos. Hay muchísimo más. Y solo quien tiene perro lo sabe. Solo quien tiene perro lo sabe. Claro, simplemente esta puntualización. Y yo siempre me negué a creer que un perro no podía tener espíritu. Para mí un perro perfectamente puede tener espíritu. Faltaría más, claro que sí. Te toca, Joaquín. Bueno, pues ahora voy a narrar una historia también Sabes que yo toda la vida me he dedicado al alpinismo. Y pues hay gente que te cuenta cosas, ¿no? Hay una un poco que no quiero contarte, personal, no quiero contar, ya te digo que no quiero seguir contando, ya he contado bastante personal mío.
pero sí que voy a contar la experiencia de otra persona. Se encontraban en una montaña de 8.000 metros en el Himalaya y, por desgracia, como no consiguieron permisos laborales para irse en las fechas en las cuales es más favorable la ascensión, no les tocó más remedio que irse en unas fechas que ya prácticamente iba a comenzar el monzón. Sabes que en la India y en la zona del Tíbet, del Nepal, sobre todo el Nepal, que está más conectado con la India, pues se da un periodo en el que se producen los monzones y se han tirado a lo mejor 6 meses sin lluvia y luego empiezan otros 6 meses, o sea, 6 meses sin lluvia, pero luego hay 6 meses en los cuales te van a tener lluvias, que cuando estás a gran altitud en las montañas eso se traduce en tormentas de nieve y demás. Bueno, pues se encuentran allí unas condiciones extremadamente duras, con nieve muy blanda. Aquella montaña, siempre una montaña de 8.000 metros, es una barbaridad. A nivel físico es una barbaridad. Además, la estaban haciendo sin oxígeno. Y todas las expediciones internacionales habían desaparecido de allí. Ya habían terminado la temporada, habían desaparecido de allí porque las condiciones eran extremas. Entonces, nuevamente había una expedición de coreanos y esta que venía de Elda, ¿vale? Pues nada, se ponen a subir. Van pasando una serie de vicisitudes extremas a nivel físico y llega un momento en que se encontraban en un punto en el que tenían que tomar una decisión muy arriesgada. Y era pasar la noche por encima de los 7.000 metros sin saco, sin nada, porque la nieve era demasiado blanda y les impedía avanzar a la suficiente velocidad. Entonces se habían quedado a mitad del camino de la cumbre, ¿no? Y entonces dijeron, si nos bajamos ahora al campo de altura, el último que hemos dejado, ya no va a haber posibilidad de hacer cumbre, porque estamos muy deteriorados físicamente, ¿no? De hecho, no habían podido ni derretir nieve, porque allí no hay agua, ni derretir el hielo para conseguir agua. Estaban deshidratados, bueno, una situación extrema. Total, que hacen un medio hoyo ahí en la nieve, se acurrucan allí los 3 o 4 que iban, pasan allí la noche y a la mañana siguiente asaltan la cumbre, ¿vale? Durante muchísimas horas están asaltando la cumbre, ya te digo, deshidratados, congelados, hechos polvo, con una falta de oxígeno, porque ya te digo que no llevaban oxígeno. Y claro, llega un momento en que uno de ellos ya no podía seguir más. Porque es que se estaba muriendo. Los compañeros que van por delante, él llega y les dice que siguieran, que hicieran el objetivo a toda costa, que hicieran la cumbre, ¿no? Se dirigen hacia la cumbre y cuando vuelven lo avisan porque él ya estaba así medio endormiscado, pues casi a punto de, o sea, casi sin conocimiento ya, ¿no? Uh-huh. Y le dicen, levántate que nos vamos para abajo, que nos quedamos fritos aquí, que nos quedan muy pocas horas de luz y hay que bajar como sea, ¿no? Y él no podía más. Se levanta el mal tiempo, se levanta la niebla, él no veía ni a los compañeros. Llega un momento en que está extraviado, ¿no? En un lugar en el que no hay oxígeno, en el que está deshidratado, sin fuerzas, ya agonizando, ¿no? Y entonces se le empiezan a aparecer como unas formas circulares, redondas e incluso de colores. Y alguna de ellas se le acerca y empiezan a hablarle y con la intención de animarle y de orientarle para que no se perdiera, para que pudiera seguir el rastro de los otros compañeros que estaban ya avanzando hacia abajo. Total, que al final él logró llegar al último campo de altura que habían montado. Pudieron descender. Cuando llegaron al campo base, pues tenían congelaciones muy graves, no podían andar, los pies los tenían congelados. Tuvieron que bajar montados encima de unos yaks, que son como una especie de toros, de bóvidos, que son los que tienen allí, que los utilizan pues para producir leche, para producir carne y para el transporte. Los montaron encima de los yaks y desde allí ya los bajaron hasta la civilización y tenían que ir los yaks completamente silenciosos, porque si ese toro se daba cuenta de que llevaba, en vez de una carga, llevaba un ser humano encima, lo iba a arrojar, ¿no? Lo iba a arrojar. Entonces, este fenómeno, que en el alpinismo se llama el tercer hombre, es un poco peculiar porque normalmente cuando sucede, lo que sueles ver es
a una persona. Sueles ver a una persona, por eso se llama el tercer hombre, sueles ver a una persona que se acerca normalmente con la intención de ayudarte. No siempre, hay veces que no. De hecho, siempre las grandes montañas del Himalaya están llenas de banderas de oración para precisamente mantener también alejados a los malos espíritus, porque los hay buenos y los hay malos. Un amigo mío hizo una novela que se llama El paso ingrávido y que trata este fenómeno paranormal del tercer hombre. Miguel Ángel Ibáñez Marco, El paso ingrávido, si a alguien le interesa, ahí lo trata con meridiana claridad el fenómeno, ¿no? No conocía este fenómeno, Y lo curioso. No lo conocía, qué curioso. Sí, pues es el fenómeno del tercer hombre. Los científicos lo achacan que cuando están a tanta altura y están deshidratados y demás, se producen sustancias muy tóxicas en el cerebro, parecidas a la LSD, y tienen alucinaciones. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en que se produzcan alucinaciones, pero que se produzcan alucinaciones casi siempre en el mismo sentido, porque normalmente, ya te digo, cuando se produce el fenómeno del tercer hombre, se acerca, te orienta y te ayuda y te anima a seguir. Cuando ya no puedes, es que ya no puedes dar ni un paso más, te dice adelante, te anima para que continúes y que bajes. Normalmente en estas montañas que sucede esto, han fallecido muchas personas. El alpinismo ya es bastante antiguo y ya desde mediados del siglo XX se están haciendo muchísimas montañas, ¿no? Y, por ejemplo, por ponerte el ejemplo del Everest, en el Everest hay más de 200 cadáveres sin recuperar, ¿vale? Entonces, hay alguno que se los toma de referencia los puntos, el punto del sentado. Sí, efectivamente. Efectivamente, veo que estás bien informada, efectivamente. Sí. Pues cuando aparece este fenómeno, que tú estás destrozado y estás ya dando arrojando la toalla, pues normalmente aparecen para ayudarte, para orientarte, para decirte, porque hay veces que vas, a lo mejor has tenido oftalmia. Oftalmia es la ceguera de la nieve, no ves bien, o hay niebla, no ves, estás congelado, no tienes fuerzas, vas torpe, te vas cayendo. Y este fenómeno del tercer hombre normalmente se acerca para orientarte, para ayudarte y sobre todo darte ánimo psicológico, para impulsarte a seguir. Como si fuera no sé si son espíritus. Como si fuera tu ángel de la No sé exactamente, no sé si son los espíritus de otros montañeros que han fallecido y cuando te ven en las circunstancias por las que ellos pasaron, no quieren que te pase lo que les pasó a ellos y tratan un poco de salvar tu vida, ¿no? De conseguir contigo lo que no pudieron conseguir para sí mismos, ¿no? No sé si tiene que ver con eso, ¿no? Pero es un fenómeno bastante extendido, ¿no? Realmente. Sí, es un fenómeno bastante extendido y en este caso, pues me lo contó esta persona, que además es amigo mío, y ya te digo, pero en vez de aparecerse en forma antropomorfa, en forma de un ser humano, se aparecían como si fueran esferas del tamaño, sí, de un ser humano, perfectamente redondas, de color, y que le hablaban y trataban de orientarle y de animarle. Pues qué bonita la historia. ¿Perdón? Qué bonita la historia, no todos los fantasmas son negativos, por eso, que por lo menos son... No, que va. Yo pienso que la mayoría de los fantasmas no tienen por qué ser negativos, pero sí que es cierto que donde se dan con mucha asiduidad estos fenómenos están relacionados con lugares terribles, a lo mejor sitios donde ha habido un lazareto de estos donde tenían tuberculosos, y hay un caso que en una ocasión leí hace muchos años de un sanatorio de estos, estaba en Cataluña, y ahí la gente sufría tanto, los tuberculosos, que se suicidaban. Lo pasaban tan mal que se suicidaban, y ahí ocurren muchos fenómenos paranormales. El edificio está abandonado y ahí es espeluznante la cantidad de cosas, las voces que puedes oír, los lamentos, el sufrimiento, la sensación tan agobiante que sientes. Y ya te digo, normalmente muchos fenómenos de estos están relacionados con sitios dramáticos, ¿no? Pero hay otros sitios que no tiene por qué ser así. Y el fantasma, pues... la verdad que yo, bajo mi punto de vista, no debería de ocurrir. O sea, cuando hay un fantasma que antiguamente también se le llamaba con la denominación del alma en pena, es como algo que ha quedado el remanente de una persona que vivió y que no ha encontrado su camino, que se aferra a este mundo material y que no debería hacerlo, ¿no? Y que debería abandonarlo y que por alguna circunstancia pues se sigue aferrando, ¿no? Esto es lo que yo pienso.
energía acumulada no bien tratada, ¿no? Entonces, pues sí, como estos sitios que comentas hay para aburrir y más. Además es que ocurren muchísimo, ¿eh? Ocurre muchísimo, sitios espeluznantes. Por eso te digo que en alguno de estos sitios me quisiera yo ver a estos tíos que están tan seguros de sí mismos, que son cientifistas, que son materialistas, y que todo lo que no sea la ciencia y todo lo que no vaya pasado por la criba del laboratorio no lo admiten. Me gustaría verlos en esos sitios, ¿eh? Y contemplando algunos de estos fenómenos. Se iba a cagar por la pata abajo. Es que, mira, y yo cuando era muy joven, es la soberbia de la juventud, ¿no? La soberbia de la juventud, yo con 20 años, yo ya había leído muchísimos libros y me quería saberlo todo y poderle dar clases a todo el mundo, ¿no? Pues en un caso me ocurrió que me encontraba en los Pirineos, yo estaba muy fuerte, en aquella época como con 28 años estaba fortísimo, iba al gimnasio, corría maratones, vamos, estaba hecho una fiera. Y me fui a hacer una actividad extrema. Eran varios picos consecutivos de más de 3.000 metros en los cuales también había escalada. Yo solo, en solitario, quería hacer una machada, ¿no? En esa época te crees invulnerable, ¿no? Lo que se llama el mito de la invulnerabilidad que sentimos esos hombres a esas edades y más los que hacemos deporte, ¿no? Solamente llevaba la solapa de una mochila, llevaba para alimentarme miel y una cantimplora para el agua. No llevaba nada más. No llevaba ni ropa para abrigarme, ¿eh? Y en pleno verano te encuentras glaciares por encima de los 3.000 metros. Pues bien. Hago el primer pico, hago el segundo y ya el tercero, que era la Madaleta, me encuentro ahí un paretón de miedo. Yo había pedido información en la sociedad deportiva en la que en aquel tiempo militaba y me dicen, no te preocupes, nene, aquello como mucho tiene un paso de cuarto, no tiene mayor dificultad. Yo cuando veo allí la pirámide aquella y veo el paredón, digo, huevos. Pero claro, mi ambición me podía. Yo quería volver a mi pueblo y presumir de que había hecho la integral de la Madaleta yo solo y en el tiempo récord de 24 horas, porque normalmente esa actividad se hacía en 2 días. Muy bien. Me encuentro por allí un pavo que estaba ahí, el tío pasó allí tumbado, descansando, y le pregunto, oye, por favor, ¿sabes por dónde se sube por aquí? Dice, yo he visto a una gente que se metía por ese lado, por ahí, por la grieta esa, tal. Total, que ahí que me meto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Era el mes de agosto, el hielo se había descongelado, el hielo arrastra escorias, todo estaba pues como muy descompuesto, era una piedra así muy parecida a la pizarra, ¿verdad? Muy oxidada, pero con mucha tierra, muy, muy descompuesto. Cogías una piedra y te quedabas con ella en la mano. Y voy subiendo con esa ambición de hacer la cumbre a toda costa, porque yo quería volver con la medalla puesta de que era el tío que había conseguido hacer la integral de la Madaleta, yo solo en 24 horas y en solitario. Y me llega un momento en que me encuentro ahí en medio del abismo aquello que no podía ni subir ni bajar. Ni subir ni bajar. O sea, ya ahí me di cuenta que había llegado el momento. Había llegado el momento de la verdad en el que has apostado y has perdido. Y lo que te ha jugado ha sido la vida. O sea, sabía que iba a morir en ese momento. Pues en ese momento, llevado por el pánico más absoluto, en medio del abismo aquel, yo empiezo a gritar y empiezo a decir, Dios mío. Yo era ateo, ateo convencido total. Y empiezo a decir, Dios mío, ayúdame. Para que me ayudara a 2 cosas. Bien, a salir de allí o a morir, pero que me ayudara, porque yo me encontraba terriblemente solo y aterrado. Bueno, después de estar allí gritando como un loco, allí solo en el abismo aquel, tú te ríes ahora, pero me hubiera gustado que hubieras estado allí conmigo, allí, mano a mano, los dos. Bueno, total, que me pongo a trepar, bim, bam, y como es lógico, llegué arriba, porque si no, no estaría aquí contándote la historia. Llego arriba y había perdido la piel de las yemas de los dedos. La piel de las yemas de los dedos la había perdido. De tan fuerte que me agarraba para poder salir de allí, sangraba hasta por las yemas de los dedos. Me puse de rodillas, me puse allí a llorar y entonces, como arrepintiéndome de haber negado a Dios, ¿no? O haber negado todo esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Del mundo, de este plano, que está más allá del plano material. Digo, fíjate, siempre negando y tal. Es cierto que el pánico te puede hacer echar mano de lo que sea, pero después ya calmándome, reflexionando, ahí ya mi mentalidad cambió.
Fue un punto de inflexión en el que ya mi mentalidad cambió y dije, hostia, no puedes empezar a seguir siendo así y negando y tomándote a choteo a toda la persona que te hable, que es creyente y pensando que es una persona que tiene poca cultura o que cree en los espíritus o que cree en determinados fenómenos. No puedes seguir pensando así. Ahí eso, vamos, de golpe se me hizo la luz en el cerebro. Y nada, busqué salida por un sitio, no la encontré, busqué por otro, al final a las 12 de la noche había llegado ya a un camino rural después de destrepar todo aquello, me encontré ahí unos pastores que cogieron y me llevaron al pueblo, me llevaron a Benasque y mi familia, pues lógicamente, pues había avisado a la Guardia Civil para que salieran a buscarme y me dijeron que hasta que no hubiera luz no podían salir los helicópteros, ¿no? Y que decían que esa actividad era imposible, que no se podía hacer en 24 horas y que si no había vuelto ya, mala señal. Y allí me los encontré y, en fin, una experiencia... Al final te volviste con la medalla, ¿eh? Reveladora. No, porque no terminé la actividad. Hice solamente la mitad de la actividad. Vale. Solamente hice la mitad de la actividad. Pero es que es una... Te volviste con algo más importante. Te volviste con algo claro, más importante. Es que yo lo que quería hacer era una cuestión de vanidad. Era una cuestión banal. Me quería hacer el chulo delante de mis amigos aquí del club deportivo, en el club alpino en el que yo militaba, y quería volver con ese triunfo, ¿no? Es decir, mira qué macho soy, mira lo que he hecho, soy el más grande, soy tal, soy cual, ¿no? Era una cuestión de vanidad, pero la lección que yo recibí fue impresionante. Fue impresionante porque ya fue un cambio de mentalidad en el cual me hice más humilde y dejé mi mente más abierta, ¿vale? Más abierta a lo que entendía y a lo que no entendía, que es la mayoría de las cosas, ¿eh? Porque hay muchas cosas que creemos que las entendemos y como decía aquel, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿vale? Y entonces me volví más receptivo y más abierto. Tu turno, Desiree. Menos mal que te pasó joven. Y lo tarde, como me pasa. Sí, me pasó con 28 años. Con 28 años, que en esa época, pues claro, lo que deseas es vivir y más si te has estado cuidando tanto, ¿no? Que has hecho tantísimo deporte y estás tan fuerte en ese momento. Además, hacía poco que me había hecho novia, era feliz, me sentía feliz, estaba exultante y lo que es a esa edad lo que quieres es vivir. Claro, lógicamente. Claro. Mira, yo voy a contar una historia y luego me gustaría cerrar el programa con una fotografía que te voy a intentar pasar, Joaquín, ahora cuando lea la historia por WhatsApp. A ver si, aunque estemos en llamada, la puedes ver. No he caído en pasártela antes, pero ahora te la voy a pasar. Si no la puedo ver, me la describes y ya está. No, si no, te cuelgo, pongo la música y te vuelvo a llamar enseguida, ya está, no pasa nada. Perfecto, vale, perfecto, mira, como tú dispongas. Vale, voy a leer la historia antes de otra amiga, que dice así. No sé muy bien por dónde empezar a contar esta mini historia, pero igualmente aquí la tienes. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años, varios años antes de la pandemia, fui a cenar a casa de una amiga. Fíjate cómo ha hecho mella la pandemia, que todo el mundo ahora hace referencia a ella para situarse en el tiempo. Sigo la historia. Ella vive en un cuarto sin ascensor y como era una noche de frío y llovía, un rato sí y otro rato no, decidimos quedar en su casa y pedir algo para cenar. Justo a la entrada de su casa está el comedor y a mano derecha se entra a un pasillo largo que deriva en todas las habitaciones de la casa. Justo después de cenar nos pusimos a ver una película que ahora mismo no recuerdo muy bien cuál era. Cuando la tele empezó a fallar, nos pusimos a ver una película cuando la tele empezó a fallar. Primero salió como si la antena se hubiese desconectado y no cogiese ningún canal. Dice, pero al segundo volvió a tener señal como si nada. A los pocos minutos la tele se apagó sola. Nos quedamos un poco extrañadas, pero no le dimos importancia y la volvimos a encender. No duró ni un minuto que se volvió a apagar sola. Mi amiga me dijo que a veces solían pasar esas cosas en su casa. Yo, tomándomelo a broma y al estar la luz de la cocina encendida, se me ocurrió decir, pues si hay alguien aquí, ya que está, que apague la luz de la cocina, que no me apetece levantarme. A los 5 segundos la luz de la cocina empezó a parpadear y de repente se apagó sola. Y justo en el momento que se apagó la luz de la cocina, al final del pasillo se encendió la luz de la habitación de golpe y sola. En cuanto vimos lo que pasaba, yo salí corriendo de allí del susto. Esto, antes de nada agradecer a mis dos amigas que me han escrito, han tomado su tiempo en escribir esta historia. Muchísimas gracias.
Y la verdad es que me contó esto y como iba a grabar el programa le dije, a ver si me lo puedes relatar y me lo mandas escrito y lo leo, ¿no? Siempre, aunque no sea mi historia, por lo menos parece que esta persona esté presente, aunque la esté leyendo yo. Y la verdad es que conforme la contaba al principio, bueno, pues te ríes. Pero en ese momento, pues... tela marinera, ¿no? Sí, se te ponen los pelos de punta. Se te ponen los pelos de punta. Encima claro. Que racionó, le hablo directamente a esa entidad y la entidad que encima racionó y apagó la luz que no la apetecía claro. Levantarse, ¿no? Es que claro. Tela marinera. Un portal gay, vamos, típico y más claro, imposible. Más claro, imposible. Y ahora voy a intentar, Joaquín, mandarte las fotos y a ver si las puedes ver. Porque tú tienes alguna historia más que contar. No, sí tengo alguna, pero no quiero contarla. De verdad, no quiero contarla. Creo que ya he contado bastante y no quiero contarla porque son un poco más delicadas y tengo mucha reserva, la verdad. Pues mira, te he pasado las fotos, mira a ver si las puedes ver. Porque resulta Perfecto. Que... Entonces con esto vamos a acabar el programa. Las voy a poner ahora para que los vean los oyentes. Mira, estoy viendo en pantalla, ¿las puedes ver, Joaquín? No, solamente veo la imagen tuya del WhatsApp. Vale, pues mira, voy a colgar a Joaquín y te vuelvo a llamar. Ve las fotos y te llamo enseguida. Perfecto, muchas gracias. Estoy viendo en pantalla dos imágenes. A ver si... Hola, Joaquín. ¿Me oyes, Desiree? Sí, ¿has podido ver las imágenes? Sí, sin ningún problema. He visto la imagen de una virgen y he visto otra imagen reflejada en lo que parecía una ventana o un espejo bastante borrosa, lo que parecía, pues eso, un espectro, una aparición o algo similar. Sí, esta foto me la manda mi amiga que la hizo su hermano ayer en Argentina, ahora, este mes de septiembre. Y dice sí. Que es que este mes se festeja la fiesta de la Virgen de los Dolores, ¿no? Y que la ha visto mucha gente. Vale. Entre ellos su hermano, que pudo hacer la foto. Tú si la miras de cerca, en la foto del espectro se ve como si fuera la mantilla y a la derecha se ve también como lo que lleva en la mano, esa mantilla así, ese halo como blanco, ¿no? Como si llevara un pañuelo. Y que dice mucha gente que la ha visto, ¿no? A esta virgen como ha sacado en la concreto foto en el mismo espacio físico, en esa ventana o espejo o lo que sea, en ese mismo espacio físico dicen que lo han visto. No, en ese mismo espacio físico no, porque han tenido apariciones la gente de ella. Vale. Ahora te entiendo, vale, perfecto. Lo que pasa es que su hermano le llamó la atención y cogió y le sacó la foto. Y entonces me la pasó a mí. Y a mí primero me preguntó mi amiga, que fue esta semana, y me dijo, ¿qué te parece? Y yo le digo, por buena energía no me da, parece ahí un espectro, a ver, es que es fantasmal, es que da miedo, realmente. Tú lo ves y si lo ves un poco de cerca se ven las facciones de la cara. Dice mi amiga que esto lo hizo en el trabajo, su hermano en el trabajo. Y entonces ya me pasó la foto de la Virgen y te pones a mirar y más o menos hay algunas cosas que sí que son similares. Eso no parece un espejo, parece como si fuera un ventanal, ¿no? No sé lo que es eso. Sí, parece una ventana. Esa es la impresión que me ha dado a mí, como el cristal de una ventana, ¿no? El cristal de una ventana que está opacado por algún motivo, está opacado y entonces no sé si será porque tiene alguna superficie detrás o una persiana o simplemente está opacado por la imagen, ¿no? A lo mejor es un cristal transparente y está opacado simplemente porque se está produciendo la imagen. No sé qué opinar. No sé si es un montaje, si es algo... Claro, no sé si es un montaje, si es algo real, si no es real. Y de ahí a relacionarlo con la Virgen del Carmen... Pues, no, de los Dolores. No la sé. Virgen de los Dolores, perdón.
de la Virgen de los Dolores, pues mucho decir, ¿no? Es la patrona en un principio, de Río Ceballos, es la patrona de allí de Río Ceballos. En un momento, en fin, sabes que mi libro Los Ángeles del Sol introducía no una, dos apariciones marianas, ¿no? Las apariciones marianas, cuando se dan este tipo de circunstancia, no suelen ser nunca unas imágenes amenazantes y quedan bastante meridianamente claras y con mucha luz, ¿no? Aquí aparece enmarcada en un fondo muy borroso, grisáceo. No tiene la pinta de una aparición de este tipo, ¿no? De un espíritu benefactor en el cual todo es luz y la impresión que te genera es muy positiva, ¿no? Es muy tranquilizadora, una sensación de paz o incluso de euforia, ¿no? ¿Y si las vírgenes fueran otro tipo de entidades que no son lo que nosotros nos pensamos? A lo mejor. Y las apariciones marianas realmente fueran otros seres de luz. Porque las vírgenes, cuando tú la ves, todas las vírgenes tienen cara de sufrimiento y no te dan buena energía, ¿eh? Todas están llorando y con malas facciones. Bueno, esa es la iconografía cristiana, ¿no? Lo que se llama la dolorosa, ¿no? La imagen de la madre que llora la pérdida del hijo, ¿no? Pero normalmente cuando alguien ha creído tener una visión de este tipo, una aparición mariana, la sensación es totalmente contraria. Es una sensación de gozo, de estar ante algo magnífico y sobre todo una impresión muy, 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 muy positiva, ¿no? Ante una aparición de mariana lo que tienes que sentir es una sensación casi de euforia, ¿no? De éxtasis, ¿no? No una sensación de todo lo contrario, ¿no? De que te resulte, no sé, que te cause temor o desazón. No tiene por qué ser así, ¿no? Hay apariciones marianas para hartarse, ¿no? En mi libro relataba, por ejemplo, también el caso de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que era un señor de la guerra y que a consecuencia de que tiene una aparición mariana, pues abandona la profesión de las armas y funda la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús ha hecho labores muy, muy, muy importantes, ¿no? Y sobre todo en el tercer mundo, ¿no? No sé si te recordarás la película de La Misión, ¿eh? Sí. Al final la Compañía de Jesús, claro, como se enfrentaba a los intereses de la Iglesia, también sufrió persecución, ¿no? Claro. Y por eso digo, las apariciones marianas normalmente, en el caso, por ejemplo, de Lourdes, pues estos pastorcillos que vieron a la Virgen quedaron impactados para toda su vida y dejaron de temer hasta la muerte. O sea, ya no temían ni siquiera la muerte. De momento recibieron esas revelaciones, ¿no? Claro. Que esto más bien parece otra cosa. ¿Hasta qué punto puede ser positivo, no? Normalmente, ya te digo, una aparición de este tipo, normalmente lo que te tiene que hacer es subirte la moral, el ánimo muchísimo, muchísimo, tanto como ya te digo, como para producirte un cambio, es un momento epifánico, es que es un momento de cambio absoluto en el sentido de reorientarte en la positividad. Normalmente una aparición mariana tiene ese efecto, claro. Es un ser de luz y lo que va a hacer es reorientarte en la esperanza, en la felicidad, en la creencia, en la trascendencia y en la felicidad, ¿no? En la felicidad. Ya te digo, esta imagen no me inspira ninguno de esos sentimientos. No, ni a mí tampoco. Pues nada, Joaquín, hasta aquí el programa de esta noche. 1 hora y casi media de programa, ni más ni menos. Pues sí, se me ha pasado como un suspiro, ¿no? Está un poquito incómodo, sobre todo cuando tengo que hablar de mis cosas, porque, no sé, tampoco me siento muy seguro, ¿no? Muchas veces piensas, joder, esto será un síntoma de que estás fallando, de que no eres capaz ya de visualizar la realidad y que tienes alucinaciones. Entonces, no es cómodo, no es cómodo para mí como no es cómodo para nadie hablar. Igual que tú has contado tus experiencias, supongo que no es cómodo para nadie. Para mí, también porque estoy fuera de mi ámbito de confort, ¿no?
porque no son estos los temas de los que suelo hablar y tal, y esto es algo que es una nueva experiencia en mi vida, ¿no? El tener que en público quitarme la ropa, desnudarme en el sentido de transmitir estas verdades que he vivido, o lo que yo creo que he vivido, no resulta nada fácil, pero bueno, contigo me he sentido cómodo, me he sentido bien y bueno, no me arrepiento y nada, quedo a tu disposición y a la de tu audiencia para cuando quieras. Y nada, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ya prepararemos futuros programas y, bueno, agradecerte todo lo que nos has contado. Súper interesante, me ha gustado mucho y nada, los escuchamos próximamente. Muy bien, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Buenas noches.